Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, tus bendiciones, Señor, por tus maravillas. Gracias por todas tus bondades, amado Salvador, por permitirnos estar acá una vez más delante de tu presencia, con deseo de leer tu palabra, Señor, de aprender de ti, de encontrar aquí en estos textos sagrados tus instrucciones. Esperamos que nos ilumines la mente, el entendimiento, Señor, que obres con poder, Señor, y que nos permitas comprender tu palabra. Háblanos, Señor, a través de la Biblia. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Estamos en Mateo capítulo 20, en la versión traducción del lenguaje actual. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño les contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que tú ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén. A mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen
y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos para hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, sí lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán, el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba, Sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén,
Fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrón. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo, nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó, yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará, ¿por qué no le creímos? Por otro lado, nos da miedo de decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer. Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él les respondió, no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía.
Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, esos hombres sí respetarán a mi hijo. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con estos hombres? Ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo. Y es que tenían miedo de la gente porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Una vez más, Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados me hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego el rey dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas está lista y todos los invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de la boda. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye tú, ¿qué haces? ¿Cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Eso pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenía, les dijo, hipócritas, ¿por qué quieren ponerme la trampa? Muéstrame una de las monedas que se usa para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito?
Ellos contestaron: del emperador romano. Jesús les dijo: pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Ese mismo día, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creen que los muertos pueden volver a vivir y por eso le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, estos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó y el tiempo más tarde se murió y tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor. Pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Jesús contestó: ustedes están equivocados. Ni saben lo que dice la Biblia ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto si a los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia lo que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Ellos respondieron: a la familia del rey David. Jesús les dijo: con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíqueme. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hace para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a las sinagogas o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios.
que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá saber el sirviente de todos, deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando los siguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Qué mal les va a ir. Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro, y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda, y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen los más importantes de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Qué mal les va a ir, hipócritas. Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpia por dentro, todo está limpio de verdad. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco
que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Pobrecitos de ustedes, qué mal les va a ir, hipócritas. Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubiera vino en aquel tiempo, si hubiera vivido, perdón, en aquel tiempo, no habría estado de acuerdo con los que mataron a los profetas, pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. No les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes los matarán a los clavarán en la cruz. A otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Jerequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por eso. Gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final.
El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, no vaya a su casa a buscar ropa. Qué mal les va a ir a las mujeres que en este momento estén embarazadas y a las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en el tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirán. Si en esos días alguien les dice: miren, allí está el Mesías o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos profetas y falsos Mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian: el Mesías está en el desierto, no vayan. Y les dicen: el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Jesús continuó diciendo: cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, venga de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios mi Padre lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En este tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me llevaré uno y dejaré al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra.
Por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que el sirviente menos lo espera, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente. No puedo ver, Dani. Eres un empleado bueno y se puede confiar en ti.
Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror los dientes. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era el jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús y apresarlo y matarlo. Pero algunos decían, no hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto.
Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús lo escuchó y enseguida les dijo: no critiquen a esta mujer. Ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quiere que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos les dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, habla de mí. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos el vino nuevo. Después de eso cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo, así mi pueblo se disipará, se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: quédense aquí mientras voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Simón y a Juan para que les acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera,
sino lo que tú quieres, lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que mata con espada lo matará. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y de inmediato me enviará todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora, solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En este momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pero Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo 2 que dijeron, este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús, ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondía nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo, dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y déjeme decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo, ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y les decía, Mesías, adivina quién te pegó. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo, tú siempre estabas con Jesús en el de Galilea. Y delante de todos Pedro les contestó, eso no es cierto.
no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo, les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza, ya le dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoce. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. ¿Seguimos? Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron, estas monedas son el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre, 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios lo había ordenado. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó, ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encerrado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí, ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que, por envidia, los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje. No te metas con ese hombre porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño terrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron, a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, ¿a quién y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz, respondieron a coro. El gobernador les preguntó, díganme,
¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza, que muera en una cruz. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua. Se lavó las manos delante de la gente y dijo, yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo llevaran en una cruz. Todos los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían, ¡viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado, le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para llevarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que la bebiera. Los demás que observaban le dijeron, déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio.
El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron, es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la esposa de Zebedeo. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva, que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después. No alcancé a leer. No alcanzo a leer la otra partecita. Bueno, ¿hasta después de qué? Bueno, se me dañó el internet. Oremos, bendito Dios. Te damos gracias, Padre amado, por este rato de lectura que hemos podido pasar aquí con los hermanos, Señor. Y esperamos que tú ilumines nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra para que la podamos comprender, para que la podamos vivir también, para que la podamos hacer realidad en nuestra vida, Señor. Presentamos también delante de tu presencia este día, Señor Jesucristo, y esperamos que nos bendigas a todos, que nos guardes en todos nuestros quehaceres, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí volvió. Vamos a ver si puede leer el último versículo, ¿era? Sí, la última partecita estaba en que para que no pasara. Espera, creo que te fuiste. Yo creo que ya lo tengo yo acá. Dice, vuelvo a leer entonces el 64. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo, ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Bueno, amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Bendiciones Amén. para Dios todos, les hermanos. bendiga. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día a todos. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.